Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga en esta tarde fría de invierno, como que no estuviéramos en invierno, ¿no? Nos acostumbramos a un calorcito durante un par de días acá en Artigas. Yo hablaba con gente allá de Montevideo o de Colonia y tiene un frío allá y nosotros andábamos acá de bermuda y remera manga corta. Cosas que pasan en Artigas, pero ahora sí podemos acordarnos que estamos en invierno. Ya salieron las bufandas, las camperas, los buzos bien abrigaditos. Y bien, gracias a Dios por este tiempo en el que podemos abrir la palabra de Dios y meditar en ella. En esta tarde quiero invitarles a abrir el libro de Tito. Es una carta muy cortita que está después de Segunda de Timoteo. En el Nuevo Testamento, cerca del final, ahí tenemos la carta que Pablo le escribe a Tito. Uno de los colaboradores del apóstol Pablo, del cual lo había acompañado y ayudado durante buena parte del ministerio del apóstol Pablo, recorriendo todas las iglesias y ganando almas. Ahora, en esta parte, en esta carta que Tito recibe del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba algo preocupado por una situación que se estaba dando en las iglesias en aquel tiempo, como también hoy está pasando. Vivimos en tiempos algo difíciles, donde predomina la exaltación de la persona. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo considero y todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, en la televisión. Aún para venderte un perfume, ¿cuál es el eslogan? Porque tú te lo mereces. Perfume, ¿no? Es así. Un par de championes, una ropa, lo que sea, porque vos sos especial, porque vos te lo merecés, porque... Y así todo. Así todo. Vivimos en tiempos donde se promueve mi derecho. Porque yo tengo derecho. Y los niños chiquitos ya se les inculca desde chiquitos ahora en la escuela sus propios derechos. Cuando yo iba a la escuela, eso no existía. Claro, estamos hablando de 30 y algo de años hacia atrás, ¿no? Entonces, claro, la mamá iba a la maestra, como en mi caso, y le decía: maestra, si usted le tiene que cinchar la oreja a mi hijo, cínchesela. Y después dígame a mí, mi mamá era piola, recra, dígame a mí, y que cuando llego a casa yo ajusto las cuentas con él. Así era en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, es lo que salió. Gracias a Dios por su poder. Ahora, hoy vivimos en tiempos en que los padres no pueden tocar a los hijos, porque los hijos tienen derecho y los hijos pueden demandar a sus padres, denunciarlos, y pueden ir presos los padres por tocar a los hijos. Vivimos en tiempos difíciles donde todo el tiempo estamos siendo bombardeados por pensamientos, por ideologías, por influencias, por filosofías, y nos olvidamos muchas veces que somos cristianos. Aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, aquellos que hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, sabemos que somos hijos de Dios, y a veces, permitiendo que todo este tipo de influencias lleguen a nuestra vida, comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, nos comenzamos a dejar influenciar por las filosofías que el mundo propone y comenzamos a desenfocarnos. ¿Qué es desenfocarse?
Perder el norte. Por ejemplo, perder el rumbo. Pero cuando hablamos de la visión, cuando alguien quiere enfocar y quiere ver algo con claridad y se desenfoca, por ejemplo, este lente, yo tengo problemas con este lente, porque para poder enfocar bien tengo que hacer así, porque quedó mal, quedó un poquitito corrido y para enfocar bien tengo que mirar de costadito. Así que si un día ustedes me ven que yo los estoy mirando así, no es que tengo tortícolis, es que quiero ver con claridad. Ahora, se ve borroso. Cuando alguien está o tiene la vista desenfocada o algo está desenfocado, se ve borroso. No hay cosa más fea que tratar de sacar una foto y que se vea toda desenfocada. ¿Cómo se ve? Todo fuera del lugar, así que no se ve con claridad lo que es. Entonces, perdemos el enfoque o perdemos la meta, el rumbo, la dirección correcta al dejarnos influenciar. Entonces, en este tiempo en el que Pablo escribe esta carta a Tito, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses ¿qué? Lo que falta. Para que corrigieses lo que falta o lo deficiente, dice aquí, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí le da una lista de cómo debería ser un anciano o un pastor para poder guiar una iglesia, y habla de cómo debería ser, las cualidades y demás. Pero llega al capítulo 2. Y en el capítulo 2 quiero que podamos considerar allí la mayoría de los versículos, si el tiempo lo permite, porque es un claro aviso. Es como un llamado de atención, ¿verdad? Cuando alguien se está durmiendo al volante, ¿qué puede pasar? Puede chocar. Un desastre. Puede pasar un desastre y te dice alguien que en algún momento se ha dormido al volante y al momento que te despertás, por tu mente pasan todas las imágenes de las ideas de los desastres que pudieran haber pasado y no te volvés a dormir, ¿verdad? Pero a veces necesitamos que alguien que está a nuestro lado nos pegue un sacudón, un aviso, ¿verdad? Nos pegue el grito, ¡cuidado! Y que podamos despertarnos o despabilarnos y darnos cuenta de la realidad que nos rodea. Esta carta a Tito es algo así. Y aquellos cristianos que por el devenir del tiempo, por la costumbre, por la forma de vivir y demás, comenzamos a adormecernos espiritualmente. Y necesitamos de estar despiertos, estar atentos, saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y no hay mejor que la palabra de Dios para esto. En el capítulo 2, Pablo le escribe a Tito y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina, la sana enseñanza. Y hermanos, vivimos en tiempos en que la doctrina se ha enfermado. Se ha enfermado. La enseñanza correcta, la doctrina correcta de la palabra de Dios se ha comenzado a mezclar con prácticas, se ha comenzado a asociar con ritos que no tienen nada que ver con lo que está escrito. Por eso la exhortación a Tito, Pablo lo exhorta, lo anima, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo podría pararme de este lado del púlpito y darles mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, pero al igual que Tito, estamos desafiados a hablar la sana doctrina. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando de una manera
clara. Pero vivimos en tiempos que, por ejemplo, en Estados Unidos, una iglesia bautista puso como pastora a un homosexual. Un hombre que se percibe como mujer, vestida de mujer, ahora es pastora de la iglesia. Transexual. Bien. Después el mundo está aplaudiendo a una monja que es lesbiana y sale en las marchas del LGTBQ y cada vez le van agregando más siglas. Y todo el mundo le aplaude a esa monja lesbiana porque promueve, obviamente, el homosexualismo. Hay un cura que el propio Papa le mandó una carta diciéndole que él promovía el Espíritu de Dios, o así, porque es un cura homosexual que aprueba y promueve el LGTBQ. Vivimos en tiempos así, vivimos en donde la gente quiere exigir lo que quiere, lo que piensa, y no importa lo que la Biblia enseña. En mi caso, no voy a dejar de enseñar lo que Dios dice. Y si alguien por ahí se ofende por algo que enseño, avíseme. Podemos mostrar con la palabra de Dios lo que estamos enseñando y apoyarnos en la palabra de Dios. La idea no es ofender. A veces es necesario mostrar realmente la condición en que estamos y ser movidos por el Espíritu Santo a convicción de pecado. Porque si yo no sé que estoy pecando, ¿cómo me puedo arrepentir? Pero cuando vemos en la Biblia que lo que yo hago o pienso de la manera que vivo es pecado, entonces el Espíritu puede darme convicción y así arrepentirme. Pero sigue. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Y en este caso, ancianos hace referencia a dos cosas. Por el contexto, está hablando de las personas mayores. No voy a poner una edad para que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque por ahí digo una edad y me dicen, no, ¿cómo? Yo no soy anciano. Yo soy un adulto mayor. O un joven adulto. ¿No? Y así cada uno, entonces no voy a poner una edad. Pero está hablando, sí, a los ancianos, a las personas mayores. También puede estar hablando a los ancianos o a los líderes, que también así se le hacía referencia a los líderes de la iglesia. Dice que los ancianos, como sean, sobrios. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio. ¿Verdad? Y en este caso literal sería obviamente ser sobrios en cuanto a la bebida. ¿No? Queda feo que un líder o un anciano le dé al alcohol y viva ebrio todo el tiempo y que pierda las facultades correctas para vivir una vida sana. El alcohol sabemos que ha hecho estragos en la sociedad. Que por culpa de la adicción al alcohol, familias enteras se han roto. Pero dice que los ancianos sean sobrios. No estén bajo la influencia del alcohol. No estén bajo la influencia de ninguna sustancia. O podríamos también asociarlo a ser sobrio en cuanto a la manera de vivir, a no mezclar ni dejarse influenciar por pensamientos o influencia de lo que el mundo piensa o quiere. Pero continúa diciendo que sean serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor y en la paciencia, que sean serios. Y eso no significa que una persona adulta no pueda hacer chistes, no pueda reírse, no pueda de repente tener una actitud diferente. Pero en cuanto a la fe, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la manera de vivir, que sea de una forma seria en la vida cristiana. Hay algunas personas que no toman la vida cristiana en serio. ¿Sí o no? Hay personas que le da igual la forma en que viven. Le da igual lo que Dios piensa con respecto a lo que hacen y no son serios en la manera de vivir. Dice que sean prudentes. No hay mejor cosa que trabajar en prevención, ¿verdad? Y eso es algo que siempre se nos enseñó a nuestra iglesia en Colonia. Es mejor trabajar en prevención que solucionar problemas. Y cuando un anciano, cuando una persona que ya sea que esté en una posición de liderazgo o que sea un referente en la familia, es prudente, puede transmitir esa prudencia y a su vez puede cuidar ya sea a la iglesia o a su familia, evitando diferentes cosas, ya sea la música, ya sea la vestimenta, ya sea influencias de pensamientos o ideologías. Dice, sanos en la fe. ¿Cuándo la fe comienza a enfermarse? ¿Qué creen ustedes? Para entender un poco mejor la pregunta, ¿de dónde nace la fe? Según la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Cuando una persona comienza a oír la palabra de Dios, pero no solamente comienza a oír la palabra de Dios, sino que comienza a mezclar con la palabra de Dios un montón de prácticas o de pensamientos, esa fe comienza a enfermarse. Ya no es sana. Ya no es una fe genuina que nace en el contemplar la palabra de Dios y en aceptar lo que Dios enseña, porque comienzan a mezclarse un montón de cosas. Dice, en el amor. Y lo que es hoy en día el amor se confunde de muchas maneras, porque por el amor hoy en día se acepta cualquier cosa. Y ahí están algunas ideologías diciendo, no, porque Dios es amor, entonces Dios entiende, Dios acepta lo que yo siento, lo que yo quiero ser y la manera que yo quiero vivir, porque Dios ama. Hoy los hijos creen que los padres por amor tienen que aceptar todo lo que ellos quieren. ¿No? ¿Es así o no? Es como un denominador de lo que piensan los hijos. Y cuando un padre se planta firme en algo que no quiere aceptar para su hijo, mi padre no me ama, mi madre no me entiende, no me dejan hacer lo que yo quiero. Y perdón, no quiero ofender a los jóvenes ni a los hijos, que de hecho este mes celebramos el mes de los hijos. El día de los hijos. ¿No? ¿Cuándo? En octubre va a ser. En octubre, 30 de octubre, perdón, no es este mes. El 10 de octubre va a ser. Bueno, gracias por la información correcta, querida hermana. El 10 de octubre, este año se va a celebrar el Día del Hijo. ¿Está? Así que si vos sos hijo, vas a tener un regalo. Y le vas a tener que regalar también a tu papá, a tu mamá, porque también son hijos, entonces va a ser una gran fiesta familiar. Ahora, mi intención no es ofender, pero realmente hoy vivimos en tiempo en que los hijos confunden lo que es realmente el amor. Hoy vivimos en tiempo en que los padres confunden lo que es el amor. No, porque por amor tengo que permitir que todo lo que mi hijo quiere. Es que yo a mi hijo lo amo y lo amo, no importa lo que él haga, no importa
entonces por amor yo le acepto la forma en que vive, lo que él hace, y no importa que destruya la familia. No. Hermanos, tenemos que tener en cuenta qué es el amor. Y ahí podemos comenzar a filosofar y a pensar y a decir lo que el mundo cree, lo que el mundo piensa, lo que el mundo siente. Y escúchame, el Señor manifestó su amor en primer lugar entregándose a sí mismo, no exigiendo lo que Él quería, entregándose a sí mismo por nosotros. En segundo lugar, tenemos que considerar lo que la Biblia también nos enseña. Y dice en Hebreos que Dios al que ama, ¿qué hace? Castiga. Castiga. Algunas versiones dicen disciplina. Y azota. Castiga a cualquiera que adopta como hijo. En el libro de Proverbios también se enseña en cuanto a la vara. La vara de la corrupción, la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Dios no dice que agarremos a las piñas a nuestros hijos y le demos con un palo hasta cansarnos y dejarlos sangrando o inconscientes. No, Dios no aprueba eso. Pero qué bueno es cuando nuestros hijos están viviendo de una manera desordenada, llamarle la atención. Y si es necesario, mientras son chiquitos, una palmada en la cola, que ellos entiendan por qué. Una penitencia. Y no darle libre albedrío. Porque los hijos necesitan contención, necesitan una barrera en donde ellos puedan realmente sentirse seguros y no tener incertidumbre de lo que voy a hacer, lo que me va a pasar, a dónde. Hermanos, el amor debemos verlo a la luz de lo que la Biblia enseña. Y luego dice en la paciencia. ¿Y de quién estamos describiendo estas cosas? De los ancianos. Y es verdad que la sociedad se ha desordenado. Porque hoy vemos a abuelos siendo padres. Porque los hijos le dejan a sus nietos, ¿verdad? Los hijos dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos y los abuelos tienen que, ya en una edad mayor, comenzar a criar ahora a sus nietos. Y la sociedad se ha ido modificando y circunstancias han cambiado las buenas costumbres. Dice en el versículo 3, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Las ancianas. No me ha pasado aún en Artigas, pero en Colonia y aún en Montevideo, a veces andábamos por la calle y de repente veíamos a una señora mayor y se notaba vestida como un adolescente. No es notorio eso acá en Artigas, no se ve demasiado. Capaz que hay algún caso por ahí, pero era notorio. Personas ancianas, personas mayores queriendo vivir vidas de adolescentes. Saliendo a los bailes, saliendo a fiestas, a esto, a aquello, a lo otro, por diferentes circunstancias. Pero las ancianas que son cristianas, que realmente han puesto la fe en el Señor, dice las ancianas a sí mismos, sean reverentes, sean respetuosas, que infundan respeto en su porte. Y cuando hablamos de porte, ¿a qué se refiere? ¿Qué sería? En su porte. ¿Conducta? En su conducta, en su manera de vestirse, en su manera de hablar, de conducirse. Luego dice, no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien. Pero miren qué importante el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué puede hacer una señora mayor? ¿Qué puede hacer una anciana? Aparte de ser un ejemplo en cuanto a su vida, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero cuando comenzás a mirar alrededor algunas circunstancias de vida, resulta que esas ancianas ya han tenido 2 o 3 parejas. Esas ancianas han tomado malas decisiones en tu vida que ahora no se sienten en las condiciones de enseñar a sus hijas o a las mujeres jóvenes. Y por lo tanto, entonces, tampoco les dicen nada. Es verdad que las mujeres jóvenes tampoco son muy dadas hoy en día a escuchar a las personas mayores. Ay, vos qué sabés, la vida cambió, las cosas son diferentes, eso era en tu época, ¿no? Respuestas clásicas de los jóvenes. Pero está hablando a mujeres cristianas que puedan hablarle a las mujeres más jóvenes, que puedan animarlas, enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Y desde que hemos llegado acá a Artigas, hemos escuchado historias tremendas, historias de vida que realmente duelen al ver el desorden que se ha generado por las decisiones de madres abandonando a sus hijos o padres abandonando a sus hijos a seguir la vida loca, a seguir sus deseos, sus sentimientos. Pero dice el versículo 5, a ser prudentes. Mujeres jóvenes. Y ya pronto vamos a tener reunión de damas. Si el Señor lo permite, pronto vamos a tener reunión de damas. Y se van a juntar las mayores con las jovencitas y así. Y oremos para que se pueda dar algo hermoso. Cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos. Y como enseñamos el jueves, no le dice a los maridos que tengan sujetas a sus mujeres. Se confunde eso hoy en día y muchos quieren tener sujetas a sus mujeres, cuando en realidad el consejo es para las mujeres que puedan estar sujetas a sus maridos. Y eso es una actitud voluntaria. Ahora luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando un cristiano comienza a tomar malas decisiones, ya sea un líder, un anciano, una mujer anciana o una mujer joven, o aún un joven cristiano toma malas decisiones, el mundo está con los ojos puestos ahí, esperando a ver qué equivocación cometemos para decir, mirá, vos que sos cristiano, y ahora, ¿dónde está tu Dios? Y podemos por nuestra actitud, por nuestra manera de vivir, blasfemar el nombre de Dios, por dar una imagen errónea de lo que realmente Dios es. Luego dice el versículo 6, se exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. Prudentes. Y el ser joven y la prudencia normalmente no van de la mano. Porque los jóvenes tomamos malas decisiones. Ya tengo 44, ¿no? Ya tengo que dejar de decir eso. Ahora, un ejemplo, ¿no? Cuando yo era joven, algunos años atrás, yo andaba en bicicleta en Montevideo. Y yo iba para todos lados en bicicleta. Me metía en el túnel de Montevideo, ahí en el Tres Cruces, me metía en bicicleta por el túnel.
Y qué adrenalina impresionante te metías cuando no venía nadie, cuando el semáforo era habilitado, vos comenzabas a escuchar los ómnibus, los autos que en aquel túnel, ¿no? ¡Ah! Y metías pata como loco para salir. Pero en la bicicleta yo hacía cualquier cosa. Tenía una bicicleta Rodado 12, unas rueditas así, que la tuve como hasta los 17 años, por ejemplo. Pero ya por la bicicleta no me aguantaba más, porque hacía estupideces. Me tiraba de escaleras, ¿no? Me creía el bici volador. En aquel tiempo había una película que salió los bici voladores y hacían piruetas, hacían cosas. Y yo me creía que era un crack. Saltaba los cordones, de verdad. Un día llegó un vecino a la casa de mi mamá, a la casa de mis padres, a decirle: Nelly, mire que a su hijo lo llevaron al hospital. Resulta que había hecho un wheelie, una cross, como le dicen ahora. Había levantado la rueda delantera, porque era un fenómeno, y la rueda delantera se salió. Se me salió la rueda delantera, y eso lo deduje porque, obviamente, cuando fui a buscar la bicicleta estaba sin la rueda delantera. Y terminé inconsciente en el hospital porque cuando caí con la bicicleta me pegué en la cabeza, raspé toda la cara contra la vereda, todo este sector acá, era una cascarita sola, que lo único que podía comer licuado porque no podía abrir la boca, porque acá tenía toda una cascarita enorme. Prudencia y juventud a veces no van de la mano. Porque los jóvenes a veces no ven el peligro, no ven el riesgo y quieren vivir el momento. Y esto es cómico, aunque terminé en el hospital y cuando me desperté, justo estaba mirando para la pared blanca de azulejos y en ese momento de volver en sí, mirar esa pared blanca, por un segundo dije: opa, llegué al cielo, no sé. Y después cuando sentí un fuerte dolor en mi parte posterior, me di cuenta: ¿qué pasó? Y era la enfermera dándome una inyección para evitar la infección. Es cómico, pero cuando vemos jovencitas arruinarse la vida por tomar malas decisiones, jóvenes arrastrados por el alcohol y las drogas, por hacer a un lado la prudencia, por ir a lugares y participar en cosas que no agradan a Dios. Y Pablo le dice a Tito: exhorta. ¿Qué es exhortar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería exhortar? Repetir. Repetir, no. Reprender. Ya no sería exhortar. Aconsejar, ¿verdad? Vamos por el lado de aconsejar, pero yo te puedo dar un consejo y te puedo decir: mirá, Anto, mirá que lo que vas a hacer no es muy bueno, mirá lo que vas a hacer. Eso sería dar un consejo. Pero cuando hablamos de exhortación, también implica fuerza en la manera de hablar. Cuando vos vas a exhortar a alguien, no le vas a decir, no. Cuando alguien va a hacer algo que está mal, que está en peligro, a veces usamos el volumen. ¿Pero qué estás haciendo? Pero mirá qué vas a hacer. Fíjate que lo que vas a hacer es malo o así o te va a pasar. La exhortación implica un poco más que un consejo. Y Tito le dice: exhorta. Habla con firmeza a los jóvenes, a que sean prudentes. Luego dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero también la exhortación cae sobre los que trabajan. Aquellos que trabajamos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y cuando uno se muestra respetuoso, cuando uno se muestra responsable, cuando uno quiere realmente cumplir con el trabajo, ¿qué te dicen los demás? ¿Qué te dicen? ¿Para qué? ¿Qué te dicen? Ahora no, nunca escucharon. Que vos sos una oreja del patrón, que mirá, que para qué estás haciendo eso, me estás dejando mal. Tenemos una amiga que trabajaba en la Intendencia en Montevideo y ella entró por sorteo a la Intendencia, ¿verdad? Por concurso. Y ella consiguió el trabajo. La asignaron a una oficina de la Intendencia en Montevideo, donde eran todo un tema del registro de la libreta de conducir y demás, ¿no? Y esta muchacha obviamente quería trabajar, quería cumplir con su labor de una forma eficaz. Y de repente ella hacía en el día de trabajo lo que las compañeras veteranas que ya estaban hace un tiempo hacían en 3 días. Ya hablaron con ella y le decían, no, mirá, fíjate lo que estás haciendo, mirá, nos estás dejando mal paradas a nosotros. Fíjate que nosotros lo que producimos o lo que hacemos es esta cantidad. Entonces si vos no haces más que nosotros, le estaban pidiendo que no trabajase como debería para no dejar mal a las otras personas. Pero aquellos que somos cristianos debemos trabajar como para el Señor. Ahora, para terminar, palabra, porque la gracia de Dios, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Perdón. Estaba viniendo. Bien. Dice, ¿de qué manera debemos vivir en este tiempo entonces? Enseñando que renunciando a la impiedad, al pecado, aquello que nos mancha, que nos hace impíos o sucios, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, ¿de qué manera vivimos? A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que genera influencia sobre tu vida, sobre tu corazón para tomar las decisiones que tomas? ¿En dónde está apoyada o fundada tu fe? ¿En una religión? ¿En una manera de pensar? ¿En una filosofía? Nuestra fe tiene que estar
fundada, apoyada y anclada en la palabra de Dios. Nuestra doctrina, nuestras enseñanzas tienen que nacer de la palabra de Dios. Nuestra manera de vivir debe adecuarse a la palabra de Dios. Hay un ejemplo que hacía un predicador y decía que la iglesia debe mantenerse en distancia del mundo. Que la iglesia no puede dejarse influenciar por el mundo, que debe estar separada de la manera en que el mundo vive. Y somos llamados a hacer luz. Y si a través de nuestra vida los demás no pueden ver a Cristo, ¿cómo les vamos a guiar a sus pies para la salvación de sus almas? Y este pastor ponía a 2 personas, ¿verdad? Una atrás de otra. Y vamos a hacerlo, ya, vamos a hacerlo para que ustedes entiendan. Iba a decir enano. Enano ya era hace como 5 años atrás. Hoy en día vivimos en tiempo que la iglesia toma distancia del mundo. Pero el mundo va avanzando. Y la iglesia se mantiene a la misma distancia del mundo. Y si ustedes se dieron cuenta, ahora yo estoy parado donde él estaba parado. Entonces por el lugar que él pasó, ahora estoy pasando yo. Y a medida que él va avanzando y yo voy tomando distancia de él, voy a seguir andando por donde él ya anduvo. Gracias, Gabriel. Y eso hace referencia a lo que está pasando hoy con la iglesia. Para la iglesia antiguamente, obviamente, habían cosas que eran inaceptables, que eran horrorosas, que causaban espanto en una iglesia. Pero hoy ya son cosas normales. En una iglesia vos podías escuchar a una persona decir una palabrota o un improperio. No, ¿verdad? ¡Oh! Se caía el mundo abajo. Pero sin embargo hoy los cristianos a veces hablan de la manera que habla el mundo. Y hoy se permiten cosas en las iglesias que eran inaceptables años atrás. Y no estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de algunos años atrás, que hoy ya deben aceptarse porque la gente, porque la iglesia, porque los hermanos, porque hay que llegar a más, porque qué van a decir, porque se van a ir y entonces vamos a hacer esto para que la gente se sienta cómoda o vamos a hacer esto porque a la gente le gusta y la gente en vez de ir a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, a reflexionar sobre la manera en que está viviendo, va a la iglesia a ser entretenida. Y todo se transforma en un show para que la gente pase un buen rato. Hermanos, ¿qué nos motiva? Es una exhortación lo que hoy hemos escuchado en la palabra de Dios. Pero qué importante es que nosotros podamos tomar el consejo de la palabra de Dios y reflexionar sobre la manera en que estamos viviendo. Vamos a terminar con una palabra de oración y ahí justo se conectó la hermana Blanca Medina. Dios le bendiga, hermana Blanquita. Llegó para la oración. Vamos a orar para terminar con el mensaje y luego le vamos a compartir el video de la prédica para que lo pueda escuchar junto a Rubén. Muy bien, vamos a orar, por favor, ojos cerrados, cabezas inclinadas, pero quiero que por favor medites en lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos viendo en la palabra de Dios. Cuando llegues a tu hogar, léelo de vuelta, considéralo y que realmente el Espíritu Santo comience a obrar en tu corazón. Y si te das cuenta a la luz de la palabra de Dios que hay cosas en tu vida que no están bien,
Debes tener la sinceridad, el valor de ir a Dios en oración, pedirle perdón y acomodar tu vida a la palabra de nuestro Señor. Gracias, Señor bendito, por este tiempo. Gracias por el mensaje. Gracias por tu palabra. Te ruego, por favor, que el Espíritu Santo pueda estar tocando nuestros corazones al ser desafiados a la luz de las Escrituras. Que como hijos tuyos podamos reflejar a Cristo en nuestra vida y acomodarnos, enfocarnos a vivir una vida de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.